Vamos a hablar sobre las unidades de medida en Maya. Por defecto, cuando abrimos un proyecto, las unidades que vienen por defecto son los centímetros. Esto podemos verlo si vamos al panel de preferencias, settings, preferencias, y vemos aquí que las unidades están en centímetros. Los ángulos están en grados y la velocidad de reproducción a 24 fotogramas por segundo. Vemos también que el eje de la axis es el que nos marca la altura, pero lo podríamos cambiar al de Z. Esto es porque hay muchos programas de diseño industrial que la Z es el eje de la altura en lugar de la Y, pero en principio lo vamos a dejar como el eje de la Y, el eje de la que nos marca la altura. Luego, si lo dejamos en centímetros y dibujamos cualquier objeto, como por ejemplo un cubo, y nos vamos a sus atributos, veremos que sus medidas son una unidad de ancho, una unidad de profundidad y una unidad de altura. Como lo tenemos puesto en centímetros, este cubo mide un centímetro por un centímetro por un centímetro. Si importamos cualquier cosa, y tenemos puesto por defecto las unidades en centímetros, lo podemos medir con la herramienta de medir. Vemos que este objeto mide aproximadamente 4 unidades. Como está en centímetros, sus medidas son de 4 centímetros, con todo lo que esto conlleva. Ahora bien, nos podría interesar tener esta escena o este objeto o lo que sea en unas unidades más reales. Por ejemplo, esta nave sería más normal que midiera 4 metros en lugar de 4 centímetros. Para hacer esto tenemos que hacer un cambio de las unidades antes de importar los objetos. Vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo. Y lo ponemos en metros. Vamos a importar de nuevo la escena. Y volvemos a medirlo. Como era de esperar, también mide 4 unidades y pico, pero esta vez se refiere a metros en lugar de centímetros. Esto ya se aproximaría más a las medidas reales y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con temas de arquitectura o cosas que necesitamos controlar bien las medidas. En cambio, cuando es una cosa más libre o más de fantasía, no haría falta o no tendríamos que tenerlo tanto en cuenta. ¿De acuerdo? Otro tema que nos interesa controlar también es el tema de esta grid que vemos aquí, esta rejilla, que nos puede interesar controlar o saber cuántas unidades hay de cada salto, de cada cuadro y cómo se controla todo este tema. Si nos fijamos en este botón, apaga y enciende la grid. Y si le damos al botón derecho podemos acceder a las opciones. Como vemos ahora está puesta en 12 unidades. Como lo tenemos puesto en metros, significa que mide 12 metros por 12 metros.
Si lo cambiamos y le ponemos, por ejemplo, 15, se amplía la grid y mide 15 metros por 15 metros. Siempre la dibuja cuadrada. Este último parámetro nos indica las subdivisiones que tiene cada cuadrado. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 1. Esto significa que cada cuadrado mide 5 metros y en cada cuadrante tenemos 3 cuadrados de 5 metros, con una división cada 5 metros. Nos interesa controlar este tema porque a veces nos pasan objetos o nos los bajamos de librerías y tenemos que controlar muy bien si estamos trabajando con objetos extremadamente diminutos o gigantes. Lo normal es que le asignemos un tamaño estándar, lo más parecido a lo real, y esto nos evitará muchos problemas con las cámaras y con las luces.